Bienvenidos una semana más al Escorpión, el programa más vibrante de periodista digital, un programa de debate, un programa de lucha. Todavía no hemos llegado a las manos, lucha dialéctica, porque la sangre no ha llegado al río. Un elemento que va a estar muy presente en este debate, ese elemento rojizo, ese elemento bermejo, porque vamos a hablar de un eterno debate, algo que a los españoles siempre nos ha tenido muy enfrentados. Y el que ha abierto ese melón, de nuevo, el que lo ha resucitado, este eterno debate, ha sido el ministro Urtasun. Toros sí, toros no. El ministro de Cultura, que tenemos en el Gobierno de España, ha decidido que se retire un premio público al mejor torero del año. Esto ha encendido las alarmas entre los más aficionados y ha vuelto a resurgir en sus lugares de trabajo, en sus comidas, en cualquier ámbito, el eterno debate al que hacía referencia. Vamos a verlo, vamos a comentarlo hoy con una mesa de excepción, sin ningún lugar a dudas, y empiezo presentando a uno de los debutantes de hoy, Eduardo Núñez. Él es miembro e integrante de la Asociación Pueblo, y la pregunta que primero lanzo es si uno se siente a gusto, si se siente representado por esta fiesta nacional. Bueno, a mí la fiesta nacional que me representa es el 12 de octubre. Lo que se llama la fiesta nacional, para referirse a las corridas de toros, pues yo lo llamo la vergüenza nacional, porque, en fin, no es de recibo que en pleno siglo XXI exista un espectáculo similar a lo que era el circo romano. Entonces, a mí los toros me encantan, por eso mismo no me gustan los toreros. Eso es muy curioso. Ana Ruiz, que ya la conocemos de los últimos programas que hemos vivido aquí en El Escorpión, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Te sientes a gusto, te sientes amparada por esto que se denomina la fiesta nacional? No, y creo que hay muchísimas fiestas nacionales. Tenemos un país bastante rico y diverso y en cada territorio o comunidad autónoma tiene su propia fiesta con sus propias bailes, gastronomía diferente, y no tiene por qué ser representativa la fiesta del toro, pero tampoco es nuevo, llevamos 5 siglos discutiendo el tema. La verdad que sí, la verdad que sí. A ver si aquí llegamos a algún tipo de acuerdo, viendo la cara del nuevo en este programa, porque ya le conocen ustedes de sobra. Rubén Herrero, doctor en Relaciones Internacionales y profesor en la Complutense, además, hijo de alguien muy importante. Rubén, sí, ¿qué tal? Bueno, hijo de alguien muy importante en el mundo de los toros y de la radio, que era Rafael Herrero Mingorance, toda su vida en la cadena SER. Estuve también en informaciones, en todas las revistas taurinas, y luego también autor literario, ¿no? Mira, he traído hoy este libro que él escribió. Enséñalo a cámara. Que es de Miedo y Oro, de Rafael Herrero Mingorance, donde hace pues, un repaso sobre la biopsicología del mundo del toro. Luego también incluye poesía, cuento corto y una obra de teatro dedicada a Manolete, ¿no? Muy bonita, ¿no? Que hace coincidir en el tiempo a Manolete con Julio Romero de Torres. No coinciden en el mismo tiempo, ¿no? Pero los hace coincidir. Y esto a lo que nos lleva, ¿no? Los toros, nuestra fiesta nacional, siglos de historia, de arte, de cultura, de tradición. Dalí, Picasso, Goya, Hemingway, Orson Welles, García Lorca, no creo que fueran unos analfabetos con ansias criminales que elogiaran esta fiesta en vano. El mundo del toro está vinculado al arte en todas sus representaciones y está vinculado a España, que es probablemente una de las causas por las cuales los que odian a España, la izquierda, y los nacionalistas, los independentistas, pues por eso es un símbolo español, y contra ellos van también, ¿no? Y luego ya pues entraríamos en el falso animalismo, porque no hay nadie más ecologista que un ganadero. Lo vamos a comentar todo en este debate. Antes se me olvidó comentar, que hacía referencia antes, de la relación de las ideologías y el mundo del toro. Hay personas de derechas, como Paco Maruenda de La Razón, que no le gustan nada los toros, y hay gente de la izquierda, como Joaquín Sabina, que les vuelve loco, o José Luis Ábalos, por ejemplo. Blanco Corredoira, que es el último integrante de esta mesa, pero no por ello menos importante, por supuesto, ha escrito sobre toros, ama los toros, es un gran aficionado, y hoy está aquí con nosotros. ¿Qué tal, cómo está usted? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Y bueno, pues realmente considero que, como ha dicho Rubén, y decía Lorca, que el toreo es probablemente la riqueza poética y vital más grande de España. Entonces, la riqueza poética y vital mayor de España, decía Federico.
Yo creo que los españoles, dentro del elemento y de la esencia y de la circunstancia española, que como usted sabe, yo vengo sosteniendo que España prácticamente ya como realidad nacional, como circunstancia, ha desaparecido. Por eso el interés de la izquierda en convertir el Instituto Nacional en instituto estatal. Es decir, que ellos lo que quieren es estatalizarlo todo, en la prohibición o en el permiso. Y como diría Jovellanos, no pedimos que el Estado nos divierta. Lo que necesitamos es que nos deje que nos podamos divertir. Pues vamos a divertirnos en este debate. Ha habido ya muchas cosas que han salido a la palestra, pero vamos a abrir el melón con la gran pregunta de esto. Luego entraremos a la cuestión del señor Urtasun, si esto lo usa como arma política, si estamos de acuerdo o si no, pero ¿cultura o tortura, Eduardo? Bueno, unido a esto, a mí me gustaría hacer una observación que además has empezado tú por hacerla, Josué, y es que efectivamente no se puede hacer una alineación ideológica de estar a favor o en contra de la tauromaquia, de las corridas de los toros, por ser de izquierdas o por ser de derechas, porque como muy bien has dicho, hay de todo, ¿no? Hay gente de derechas que está en contra de los toros y hay gente de izquierdas que está a favor de los toros. Los que los quieren prohibir son siempre los de izquierdas. Hombre, cuando alguien está en contra de algo, pues no lo favorece, evidentemente quiere que de alguna forma o de otra se extinga. Lo que tú me decías, si es cultura o no es cultura, pues hombre, como se suele decir en el ámbito animalista, como lo queramos llamar, la tortura no es cultura, evidentemente, ¿no? Porque si no, podríamos considerar, como yo hacía antes, que el circo romano es cultura y tradición. ¿Por qué no? Porque el circo romano se mataba a seres humanos. Sí, claro. Como por ejemplo en el aborto, claro. Se asesina a un niño en el vientre materno. Sí. Y para la izquierda eso es un derecho. Es que la palabra cultura, la palabra tortura, los toros son cultura. Y creo que hemos dado un montón de nombres de gente cumbre. Pero si me permites continuar porque no había terminado. Continúa, Eduardo. Si me permites continuar porque no había terminado. Insisto, no hagamos esas alineaciones ideológicas porque yo preguntaría aquí si el Papa San Pío V, que pedía la excomunión a los católicos que tuvieran cualquier relación con la tauromaquia, aunque solo fuera asistir a una corrida de toros, era un progre de izquierdas. O si San Francisco de Asís era un rojo comunista, o si muchos de los clásicos nuestros del teatro clásico español, o de la generación del vamos a hablar de la cultura. Es que esa asociación ideológica me parece que no es correcta. Y tampoco es correcto hacer una equiparación de que ser taurino es ser patriota y ser antitaurino es ser antipatriota. Ser taurino es para hablar de la libertad. Estamos de acuerdo en que no se trata de decir qué personajes o qué intelectuales o qué escritores han sido. Claro, porque nos podemos echar a la cara unos cuantos. Pero lo que sí es cierto es que Federico también decía que es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo. No Jiménez Los Santos, Federico García Lorca. Federico solo hay uno, Federico García Lorca. Entonces, yo creo que el quid de la cuestión, creo que ya lo hemos apuntado ahora. Dice mi amigo Vicente Barrera, maestro Vicente Barrera, que yo no tengo por qué justificar por qué se debe salvar la fiesta, porque protege el campo o porque crea tantos puestos de trabajo. Yo lo que defiendo es mi libertad. La diferencia entre la gente de izquierdas y la de derechas, a la que no le gustan los toros, es que la de la derecha no intenta prohibirlo. No, los tolera, no prohibís los otras tolera, cosas, no los prohibís tolera. otras cosas, no prohibís otro tipo de derechos. Nada. Igualmente, y a lo que decía Eduardo, venimos desde el siglo XVI con el Papa Pío, en el cual se hacía con una bula llamando a la cristiandad, porque esto no tiene nada que ver con los valores cristianos. No por la defensa del toro, que ahí no entraba, sino por los valores cristianos y los cristianos que no pudieran ver esos espectáculos en los cuales pues, había actos de violencia y de sangre, y sobre todo también por los maestros que podían ser dañados, y a lo cual varios papas hacían alusión a lo mismo. Esto consiguieron que tanto en Francia como en Portugal, nuestros vecinos, sí que pudieron y aceptaron la bula,
Y de ahí, para que no se dieran tantos daños, pues bueno, pues no se mataba el animal y se pero más allá de limaba lo que pensara la Iglesia o no, ¿es cultura no o es no lo cultura, es? porque es que cualquier acto, a lo que decía Eduardo, en el cual se daña al animal, se corre peligro también el torero. Ahí, a lo que hacíamos alusión antes, es un espectáculo salvaje, es un espectáculo salvaje. ¿La caza es un deporte? No es un no deporte. Lo es, no lo es, no lo es. ¿Qué es la caza? No lo es. Para mí no lo es. Pues a mí la no me caza es parece algo- un... La caza es no me algo, parece, y la pesca es algo consustancial. a mí al no ser me humano. parece que Al la ser caza humano. sea un Rubén Herrero de deporte. Castro, Los toros, Depende. la fiesta, la tauromaquia, es un debate entre la vida y la muerte. Es, En condiciones de igualdad, ¿no? por supuesto. Pero es que no lo son. Es un debate entre la vida y la muerte que está expresado en multitud de representaciones artísticas a lo largo de los siglos. Lo que digan algunos papas, que creo que eran solamente comunistas, uno de ellos. todos. No digo que sean Tres, comunistas. tres en Aparte que la concreto. tauromaquia no existía. Es Pero más, aparte es que no existía como tal. El Papa, pues perfecto, pues no Tres tiene que saber de papas. todo, ni mucho menos en esas cuestiones. Y no están derogadas esas bulas. Que hablar, no tiene que hablar de no están algunos derogadas temas. las bulas. Bueno, a mí, que soy cristiano, me da exactamente igual lo que digan bueno. todos los papas Vale. y todos los obispos Entonces de no la eres Iglesia muy cristiano. sobre la fiesta de los toros. Más si son argentinos. Y más, bueno, es que Claro. ¿dónde te voy a contar? Entonces, la situación es un debate entre la vida y la muerte. Es cultura, arte y tradición. Los grabados de Goya no son arte. ¿Qué tiene que ver Las el corridas grabado de goyescas Goya? que deben su nombre al maestro Dalí, Goya Picasso, denunciaba la el arte, violencia. la alta costura, los trajes de toreros, los sastres de toreros, la gastronomía en todo el mundo del toro. El problema con los toros es esa izquierda que odia España, Odia España, no somos fíjate, españoles. ese falso animalismo, que Sí, curiosamente ¿sabéis quiénes son las personas que siempre encuentro? Ellos son hermanos en el infierno, los nazis y los comunistas, Claro, claro, con su claro, falso claro, animalismo. claro. Ellos están muy preocupados por los animales y muy poco por los seres Claro. humanos. La tauromaquia es una fiesta nacional. No es nacional. La tauromaquia es arte y cultura. No Y- es arte ni cultura. Yo os preguntaría, os lanzo una Absolutamente. pregunta. ¿Llevaríais a vuestros hijos a ver Jamás. los toros? ¿Creéis que es un espectáculo para que vean niños? No. Supuesto, y no les ha pasado nada. Yo he llevado a mis hijos a los toros y les ha gustado desde bien pequeños. En cualquier caso, yo asumo, Josué, que la fiesta está herida. La fiesta está herida, pero no por la izquierda, porque ha habido una corriente, quizá la persona que más daño ha hecho a la fiesta ha sido Walt Disney, porque ha tratado de humanizar de tal manera a los animales que en la mente pueril de la sociedad actual, contemporánea, los animales, un ratoncito, está concebido casi como una ¿Tú has persona. tenido alguna vez una mascota? Entonces, para acabar con lo que quiero decir... Que en ningún caso es un ser humano. Yo asumo, ¿Pero habéis tenido yo asumo mascota? que la fiesta puede no durar muchos años, pero al menos asumo también mi propia decadencia, que va pues paralela a la no, de... a no la es de la eso. Hay fiesta. que llevar a los niños. No hay Josué, que llevar a los niños. por terminar, Es un acto de violencia. Le preguntaba si ha tenido alguna de mascota. ¿Ha tenido usted alguna sí, vez un perro? he tenido perros. ¿Y se imagina un espectáculo en el cual fuéramos pues a Yo a mi ese perro animal también en lo mitad de toreaba. un... A mi perro- Es que no se a- puede a- comparar. a mis Bueno, perros- es se igual, puede comparar. ¿por qué no? No se puede Hay comparar. perros salvajes. ¿Cómo los toreaba? también. Yo los toreaba en jardín, a Sultán y a Sí, Urán. sí. Pero hacías a toreo de los dos, salón. Claro. Los toreaba. ¿Pero hacías gaoneras o no hacías gaoneras? El problema es uno puede amar a los animales porque forma parte de esta ¿Alguien ama más a contradicción los natural animales que un ganadero? y puede Por favor. y puede pescar. Uno puede ser pescador y amar a los Eduardo, animales. A ver, varias cosas que han salido y me gustaría comentar. Empezando por la pregunta que tú hacías, si hay que llevar a los niños a los toros, yo pienso que no, porque ya no solamente son las corridas de toros, sino, por ejemplo, las novilladas o los festejos taurinos de muchos pueblos de España son auténticas salvajadas. O sea, lo que se hace con un novillo en las novilladas las fiestas de muchos pueblos, es una auténtica escabechina. Y que eso lo estén presenciando niños, pues a mí no me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Seré muy moralista, no lo sé. Hablabais de la libertad. Hombre, la libertad debe de tener límites, porque si no, yo puedo tener la libertad de salir a la calle y matar al primero que me encuentre porque me apetezca. Porque tengo esa libertad. Y ya estamos, cada puedo matar. Claro, quiero decir, la libertad tiene límites. Goya, vamos a hablar de Goya. A mí me parece que eso de apropiarse a Goya, porque hacía pinturas Goya, digamos, sobre los toros. Y Goya estaba fascinado por la tortura, entonces, ¿quieres decir? No
tiene una etapa de su pintura que efectivamente le denuncia. Goya, efectivamente, Goya tiene la serie negra o, por ejemplo, los fusilamientos del 3 de mayo, mal llamados del 2 porque fueron el 3. Yo pregunto, ¿es que Goya estaba a favor de esos fusilamientos cuando los pintó? Goya era aficionado. Fiesta nacional. Las pinturas negras no hay ninguna escena taurina. Los toros no es fiesta nacional. Los toros no es fiesta nacional porque han existido, como decía Ana, en muchos más países. Es decir, no es algo exclusivo y único de España. Solo que en otros países se ha prohibido normalmente por referéndum. Incluso cuando España lo ha tratado de exportar a América, por la influencia de la América hispana, pues en muchos países de América, como en Ecuador o en México, en más países, se han quitado. Y en España, donde se han quitado, no ha sido optar por el tema separatista, porque en Canarias, mucho antes que, por ejemplo, pongo ese ejemplo, mucho antes que en Cataluña, pues decidieron que no había más toros en Canarias. Y no creo que sea por separatismo. Animales y humanos. Los humanos también somos animales. Evidentemente tenemos más cualidades, ¿qué animales se pueden racionales, no todos, es verdad. No, a ver, que veo ahí tranquilidad. Claro. Es que intentamos hacer una equiparación. Déjame terminar un segundo. Termina Eduardo y responde Rubén. Los humanos también somos animales. Somos animales y los animales no son humanos, pero digamos todos formamos parte del mismo reino animal. Y yo en ese sentido soy, fíjate, tan comunista y tan marxista como era San Francisco de Asís, que para mí fue el primer ecologista. ¿Pero una araña se puede matar? Por ejemplo, una araña, una mosca, ¿se puede matar? Se pueden matar por muchas circunstancias, pero no por diversión. Exacto. Porque la muerte existe en el reino animal. En todas las especies matan para alimentarse, pero no para disfrutar con la muerte de otro animal. Esa es la diferencia. Es que nosotros no disfrutamos de la muerte. Y que no sean humanos no justifica hacer con ellos lo que nos dé la gana. El ser humano, el problema que tenéis siempre vosotros es los antitaurinos. Es que tratáis de equiparar ser humano a animal y muchas veces lo que acabáis haciendo vosotros, que es quien trata a los animales como personas, termina tratando a las personas como animales. Los animales son animales, en primer lugar. En segundo lugar, el ser humano es omnívoro. Y el ser humano come de todo y todas las cadenas pero el ser humano, si tú me estás hablando del sufrimiento animal, vosotros me estáis hablando del sufrimiento animal. No, pues claro que un animal que se sacrifica para comida como pescado y carne, sufren en el proceso de ser sacrificados para que nos alimentemos. No por diversión. En el caso de los toros, es un animal que vive durante 4 o 5 años como ningún otro animal en cautividad, como ningún otro animal que va a ser sacrificado en una cadena de alimentación. Y el toro al final entrega su vida en un debate contra un hombre, mano a mano. ¿A quién te gustaría acabar así? ¿Te gustaría acabar así? Es que yo no soy un toro, es que yo soy un ser humano. Entonces, y eso te da derecho a hacer con lo que quieras. Entonces, la cuestión es que en los toros hay un componente artístico, hay un componente de debate entre la vida y la muerte, hay un componente de poesía, de plasticidad. Esa es la interpretación. El ministro esa es la interpretación tuya. Para arrogarse la autoridad, ya no solo como ministro, de quitar este premio, ha hablado de la mayoría social. Y en todo su discurso el sujeto siempre ha sido la mayoría social. ¿Creéis que la mayoría social española... La mayoría social en Alemania estaba a favor de Hitler y de los campos de concentración, seguramente. Bueno, a mí la mayoría social me da igual de ese ministro, que no le reconozco ninguna autoridad, ninguna. En general, como a toda la izquierda, que, como dice Rubén, ni la cartera persigue en gran medida a los toros porque su causa es dinamitar todo lo que sea España. Eso no es cierto, no es cierto. Es más, por eso está a favor de la economía, mira, por eso no está es a cierto, favor de, no es cierto. No. Es más, antes has dicho, es que al final esta fiesta se va acabando, se va apagando por sí sola. Y es que el hecho, antes lo hemos dicho, off the record, o sea, era... Habréis dicho, yo no he dicho nunca Yo nada. me estoy refiriendo a él. Bien. En cualquier caso, decía que las fiestas taurinas era el gran deporte, entre comillas, nacional, y que luego fue superado por el fútbol. Al día de hoy, el 63% de la población no quiere ir a los espectáculos de taurinos. El 63% de las mujeres están en contra, el 53% de los hombres también. Y lo curioso es que las personas que viven de la industria, que viven de la industria, estamos diciendo si es una fiesta representativa y esto es a nivel nacional. La fiesta nacional o personas que están inscritas
como representativas y que trabajan en el espectáculo taurino, a día de hoy hay 10.000 personas que trabajan directamente en la 10.000 personas que trabajan en la empresa taurina. Entonces, cada vez ni representa a los españoles, ni es el espectáculo preferido de los españoles. Del PIB regional, Sí, astronómica en Andalucía, claro. que por eso el PSOE no entra en la tauromaquia en Andalucía. Menos mal que el turismo, oye, no llega a Andalucía. Ah, no, menos es mal que no llega la al turismo. mayoría. La mayoría puede estar a favor del aborto y el aborto es un crimen. La Pero mayoría seguro que social, ustedes que están en contra de los toros están a favor del aborto. la mayoría social española No, porque a el ser humano no les importa nada. Y como vamos avanzando, evidentemente, después de 5 siglos y que varios papas, y que esas bulas no han sido prohibidas, porque deben de ser comunistas o de izquierdas todos, como el argentino al que tanto adoráis, el que tenéis esa manía. ¿Quién? Papas italianos que Francisco. consiguieron que en el resto del sur de Europa pues se pudieran prohibir los toros, menos en España. Curiosidad por un rey que, oye, con los intereses de la nobleza y sus empresas, pues consiguió que Eduardo, se hay una prohibiera. mayoría social que no quiere la fiesta nacional. Según las encuestas ha bajado muchísimo la asistencia a las corridas de toros en los últimos 5 años así. Las últimas que he visto están en un 2% de la población y ha bajado de un 8 a un 2%. Es decir, eso te está diciendo que la sociedad le da la espalda a este tema. Perfecto. Pero estoy de acuerdo contigo en una cosa. Sí. Aunque fuera la mayoría de la población a favor de las corridas de toros y una minoría en contra, diría exactamente lo mismo. Porque es posible estar no en es contra, argumento, claro. pregunto, ¿es posible estar en contra del aborto y estar en contra de las corridas de toros o no es posible? Sí. ¿Es posible? Pues mira, aquí tienes uno. Yo. Quiero decir, que es posible. Porque tú estás haciendo... Urtasun. No, me parece. Hurtado. Pero Urtasun está a favor del aborto, estoy García seguro. Paje, Hombre. del PSOE, ha dicho, no, aquí no vamos a prohibir eso. Y es del PSOE. El líder del PSOE de Navarra también ha dicho Pero que no está de acuerdo con la Quiero decisión del decir, señor vuelvo otra Urtasun. vez a lo mismo, no hagamos esta alineación política. Pero a ver, porque es que Urtasun si ha en vez de- dicho que él no va a celebrar en su sectarismo, en su odio a todo lo que representa España Por y en eso- su analfabetismo funcional. Un tío que dice que España tenía colonias es un analfabeto, como ese ministro, ministro de Cultura. Entonces, ese analfabeto que dijo que nuestro imperio, donde no se pone el sol, tenía colonias, es que hay para hacérselo ver el nivel cultural de ese analfabeto. Entonces, lo que ha hecho es que no va a hacer el premio a la tauromaquia. Ya la Comunidad de Madrid ha dicho que celebra el premio a la tauromaquia Pero no lo conjuntamente dudamos. con la Fundación Toro de Lidia. Es decir, cuando este gobierno de criminales contra España y los españoles Hombre, claro, faltaban las etiquetas. caiga, vendrá de nuevo el premio de la tauromaquia en el Ministerio de Cultura. Yo creía que el gobierno de los criminales estaba en Madrid con las residencias de ancianos, pero no dudaba que la No, señora no, no. Ayuso iba a defender la tauromaquia. A los ancianos lo que comen o su salud le da igual, pero a los toros... Eso habría que preguntárselo a hombre, Podemos, que eran los responsables de No, la no, residencia. Siguiente no. pregunta No del se debate. quitó. ¿Se debe premiar con dinero público a un torero, Rubén? Por supuesto. Igual que se premia, hay un premio O financiar la tauromaquia con dinero público. Claro, porque la tauromaquia es cultura, es patrimonio español, es marca España. Marca España. Nosotros, de cara al Horror, mundo, que eso sea marca nuestras España. corridas de toros son marca España. Yo- Nuestros toreros Sí. admirados Ay, en todo el Rubén, mundo. Rubén, claro que discrepo sí. en un sentido. Ahora, ayer Habla de un premio. Sí, tiene que haber premios. No con contenido material económico, ¿eh? Es decir, ayer se ha perdido la ocasión de que España comprara el Estado un Caravaggio por 35 millones de euros. Yo estoy de acuerdo en que a veces se deje pasar porque el Estado no puede asumirlo todo, no debe financiarlo todo. A mí no me ha financiado ningún libro y no me quejo. Entonces, mis libros que los sostengan los que los quieran comprar. Y con respecto a la fiesta, me parece que dice Eduardo, Rubén, que España le está dando la espalda, pero ahí creo que tienes un dato equivocado, porque una cosa fue durante el coronavirus y el confinamiento criminal que impuso el gobierno, y otro es este momento en el que en Madrid, la plaza más importante del mundo, los precios han subido al doble desde el año pasado y hay menos entradas y más abonos que nunca. Pero no es solo el caso de Madrid. Hablé con el consejero de Cultura de Castilla y León, Gonzalo Santonja, y me dio datos de cómo estaban subiendo la afluencia a las plazas. Pero no me importa reconocer Gracias. que vivimos en una época en la que el hecho taurino ya no tiene repercusión en la sociedad. Soy consciente de ello.
Soy perfectamente consciente La de gente ello. ya no Ahora habla es de mucho más toros. importante. Bueno, salvo una Belleza. feria reconocida mundialmente como San Isidro, Pero- como unos San Fermines reconocidos mundialmente, pero- como una feria de abril reconocida mundialmente. pero- Tiene una repercusión nacional e internacional, como pocas representaciones artísticas Ana, hay que españolas. financiar públicamente un premio a la tauromaquia. No, y menos desde los anarcoliberales. O sea, ¿cómo se va a financiar desde lo público? Oye, premio, no digo financiar, no, hemos dicho que ni un premio que premio tenga un ni respaldo nada. público, A lo sí. que acaba de decir también, oye, si no te financian tu libro y no dan repercusión, y a pintores también para que desarrollen su obra, porque vamos a desarrollar a unos empresarios para, y esos ganaderos Empresarios, para los que ganaderos, tengan son su dinero, lo que se juegan su Mucha dinero, gente los dice ni que para comprarlo, utiliza ni como luego tener argumento- esa fiesta, mucha gente utiliza ¿no? como argumento que hay ciertas películas que no las ve casi nadie y en cambio se infradotan de dinero público, y en cambio las plazas, es verdad que ciertas plazas están absolutamente llenas. Lo siento mucho, Pero- ya diría el maestro Moreno Torroba, ya entonces que había que financiar para los teatros para que se pusiera la zarzuela, y a mí me encanta la zarzuela, pero si no hay Te la pagas. afición, claro, si no hay afición que vaya a ver la zarzuela, Pero la, pues la ponemos el curiosidad disco. es que ahí no se maltrata a Pon- nadie. Me parece que están ahí Bueno, unos bueno, señores y estamos señoras hablando cantando ya- ya. estamos hablando del Pero la concepto. Ni en los cuestión toros se es maltrata son a unos nadie. valores, no, que Ni va, en los no toros se se va, maltrata que va, a nadie. nada, no se Es ve una ni una pizca de lucha, sangre. es una lucha titánica, sí, titánica. entre una bestia, el toro Sí. español, Que entra el con toro total ibérico, libertad el toro a esa ibérico, lucha. Y un torero que es un matador Claro, de toros claro. que se juega la vida Que, claro. cada tarde en una Y que plaza. entra con total libertad el Eduardo, toro a ¿se esa debe muerte. financiar un premio con dinero público? Pues mira, si tiene el apoyo de un 2% de la población, que lo financie ese 2% de la población, porque el 98% que no estamos ahí no tenemos por qué financiarlo. De todas maneras, yo que soy antitaurino, estoy a favor de conceder a los toreros una medida a su favor. Yo les daría una beca para que hagan algún curso de formación profesional y se ganen la vida honradamente y no matando a un animal inocente. Bueno, porque no le hace falta, porque la mayoría de los toreros, y conozco Son bastantes, que la mayoría de los toreros son personas que alcanzan el grado universitario. No, pero es que él vive en el tiempo de que los toreros, Claro. pues ya de la posguerra, Claro, ese es el estereotipo sí, que tienen sí. sobre un torero, un matador de toros que exactamente. pone Sí. su vida, que son personas tremendamente cultas, Claro. que son personas con grados Cultísimas. universitarios, Sí. que son personas Cultísimas. viajadas, conocidas, que hablas con ellos y ves una cultura inmensa, pero ellos tienen el estereotipo de que son analfabetos. Lo que pasa es que son tan cobardes Hay unos cuantos. que no se atreven a decirlo. Hay unos cuantos. Que no se atreven a Hay decirlo. unos cuantos. Ya les gustaría decir Ya hay y unos poner el cuantos. acento andaluz para reírse de ellos. Ellos son así. No, ellos no, con no, sus no hace estereotipos falta. son así. No, el Hombre, que está haciendo esta estereotipos está haciendo tú. radiografía la estás haciendo No, tú. no, la estoy- yo- no, él la y yo estás acabamos de haciendo decir tú. que son personas Nosotros no hemos cultísimas hecho, con grados universitarios. Él ha como dicho como sabrás, yo que son analfabetos. Venga, que No, no, no que lo ha no se dicho. entiende, que no se entiende, que no se entiende. Tranquilidad, que os veo, No, el estereotipo, os veo muy torero. el estereotipo contra los Poco- toros poco de es una vergüenza caricatura, torera. es Caricatura una no. caricatura Poco de vergüenza torera. española basada en un animalismo ¿Hay algún, posmoderno, hay algún tipo Ay, de, qué gestos de odio, por Dios. voy a denominarlo prejuicio moral en el hecho de jugarte la vida, de poner tu vida en riesgo en una plaza de toros? Yo quisiera explicar algo, no es fácil explicar, y es que... Porque hemos hablado del toro, pero el torero se juega la vida. Yo recuerdo, siendo mi hijo muy pequeño, haber ido al campo con él, porque a los que nos gustan los toros normalmente nos gusta el campo, ¿no? Aunque sea tirarnos a la casa de campo y a la venta del batán. Y mi hijo era muy pequeño y sin verme a mí hacer ningún gesto, él buscar una piedra para ir detrás de un conejo. Es decir, hay algo en el ser humano que incita a una lucha, a una contienda con los animales, a un juego a veces. Entonces, la llamada que siente el hombre, porque esto surge de forma natural, como los que habitaban en España de tiempos inmemoriales perseguían a los toros, a veces para cazarlos y otras veces para demostrar su valor. Entonces, la llamada que tengo como ser humano es que ante un animal como ese, que yo me lo encontré en el campo, bravo o no bravo, a mí me gustaría medirme. Y es de lo que va el asunto. Es de una llamada que siente el hombre, ya podrán prohibirlo, pero ahí estará la resistencia de te estoy escuchando y de verdad me resulta, no sé, me horroriza lo que estoy escuchando. Estoy imaginándome a niños, como era antes en los pueblos, siguiendo a una lagartija,
cortándoles el rabo, o a no un pasa nada gato que le vuelva a quemándoles, crecer. o así, o cortándoles una pata por diversión, o cogiendo un perro, atándoles a la bicicleta para ver si iban corriendo más deprisa que ellos. ¿De verdad esto te produce satisfacción? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Sí. Pues mira, de verdad, No, es para debo ser un mirárselo, salvaje. es para hacérselo mirar, porque esto no es una llamada, eso no es una llamada, ni es medirse, Él no es está una hablando de auténtica cortar una salvajada, lagartija, está hablando de salvajada. medirse un Y me animal de parece 600 kilos. que la humanidad, No he matado a ningún gato. los valores de humanos, me parece que se restringen, o sea, con esas afirmaciones. Y ya vuelvo otra vez en mi a los pueblo, valores como cuando se cristianos, van por la- parece mentira, de verdad, Pero- que estemos hablando Perdona, de la un- llamada por Cuando el un- salvajismo. Cuando un mozo, por decir... Mozo no, un mozo, sí. salvaje, No, un bueno, salvaje. hombre, Un salvaje. estoy- Ahora Un salvaje, de ser un salvaje. analfabetos a salvaje. Cuando Salvajes. una persona Salvajes, en edad joven, salvajes. una persona en edad joven, Yo he sido joven y Bien. jamás se me ha ocurrido hacer eso. ve en el jamás. campo ese animal, Es- no sabe los de si, izquierda no vamos sabe al campo, si es manso o es disfrutamos bravo, del campo. no sabe si es manso o es bravo, Madre mía. pero siente una llamada ¿Qué por el llamada? peligro. Llamada del Yo salvajismo. he de contar una anécdota personal. En mi Dios. pueblo metíamos una paloma en un grifo y la llenábamos, o sea, barbaridades de esas que hemos hecho en mi pueblo y que la verdad que es tirar una cabra a un campanario, Sí, sí. Madre mía, atar con madre mía. chinchetas a un murciélago Sí. y Pero darle eso un no es cigarrillo. una llamada. Eso es cultura, eso es arte. no Eso una pasa en los llamada. pueblos de España. Eso es Eduardo. no salvaje. Nos quieren castrar, nos quieren No. castrar. Va a responder Eduardo. Pues sí, mira, lo acabas de decir, en muchos pueblos de España se dan este tipo de... Los Estás festejos, comparando, en los festejos estás taurinos... comparando tirar una cabra por la ventana con una lidia, Que con se una liturgia, diferencia, una lidia. que se Por diferencia. favor, Hombre, Que se ¿cómo que se diferencia? diferencian? Que se Que sale un diferencian ser los humano con salvajismo. 75 kilos Que se frente a un animal de diferencia. O la 600. liturgia Pero que de le los maltratas correbous. antes de matarle. La que le liturgia de los maltratas sin correbous. matar. Matarle, pero si el No, toro no que padece no. la liturgia del lidia. toro embolado. El toro es un toro Entra, bravo. El entra, toro bravo, pero entra el con toda toro su bravo se bravura, crece con el entra castillo. Yo he de con- decir ¿por qué que se va a crecer Manolete con la pesa más bravura, de... por No, Dios? Manolete, ¿cómo se llama? a ver. El que os gusta, Morante, pesa más de No, 75 kilos. Morante está en 75 justos. Ah, sí. Y Morante... Ha adelgazado, ¿eh? Porque Morante, estaba más rellenito. Morante se enfrenta, como todos los toreros, a un toro bravo Pues de que 600 sí. kilos. Los Sí. picadores no pesan Deja un 75 momento, kilos. Josué, Perdón. es que A un con animal la broma herido. se pierde el, Perdón. se pierde el argumento. Y entra con un animal herido, Se pierde nunca el en igualdad argumento. de Entra con condiciones. un torero que recibe un a porta animal gallola de herido. rodillas con el No, capote con a un un animal animal íntegro. herido, Vamos a ver, que el herido. toro cuando sale de Toriles sale íntegro Sí, y y entero. luego, sí, Y cuando se el enfrenta al torero, torero, sí. el torero lo recibe a porta gallola con su capote. Y después el toro bravo se crece con el castigo crece, claro, y no se sufre ni crece. padece porque ¿Lo está sabes en tú? caliente. ¿Lo sabes No tú? sufre, ¿Te Por has supuesto, no puesto? sufre ni No padece porque él se ha puesto el la piel del caliente, toro. el toro, Claro. no Encanta sufre la ni expresión padece del y se castigo, me crece, encanta. No se sufre. crece Él- con el castigo. No sufre. No sufre y castigo. eso Por no Dios. sufre por A una ver. razón. Porque No. las heridas en caliente No han tenido una le refresca, mascota le Yo refresca. como abogado he Le hablado refresca. con Las víctimas bajas. de apuñalamientos y me han reconocido que ni se han enterado. Y ha pasado mucho Oye, tiempo, pues mira, que pero bien. Es bueno es saberlo. así, Vamos, es vamos así. a dedicarnos a apuñalar Apuñalar también a por la la gente calle. libremente. Porque como no van a Mirad, sufrir... que no. son animales. Ah, a ver qué que- parte que- no entendemos. Vale, que eso lo Nada, justifica que- todo. Venga. Tener una Está dando mascota un no les argumento hemos José visto María, cuando Vale, sufren, son cuando animales, sufren. abogado. son heridas en caliente Claro, que claro. no... por las Eduardo, que no respondiendo a las sufren. heridas en Iros a caliente. enterrar vuestros gatos al cementerio de gatos. Se, ¿verdad? Claro. se van acumulando cosas. Antes estabas hablando que el tema antitaurino es de posmodernidad, de posmodernos. Pues mira, El yo- animalismo posmodernista. El animalismo posmoderno. Como Yo- toda esta farsa, pues mira, esta yo- basura que defiende la izquierda. Bueno, vale, Sonríe un venga, poco, otra vez. hijo, que estás- Vale, ¿en serio? como por Hoy más ejemplo, que nunca abro Claro, mi sonrisa. sonríe. Toros siempre. Porque ese odio... como García Paje, por ejemplo, ¿no? Que está a favor de los toros, que acabamos de mencionar, del PSOE. Mira, un posmoderno como Quevedo. Vuelvo a reivindicar el pensamiento antitaurino español, desde los clásicos hasta la generación del 98, la generación del 14, Unamuno, Pío Baroja, Juan Ramón Jiménez, estamos hablando de comunistas y de analfabetos también. Bueno, pues eso es España también. Y todos estos eran antitaurinos y muchísimos más. Y entonces eso hay que conocerlo, mucha gente no lo sabe. Tú decías medirte con un animal, mídete con un jabalí. Con un jabalí de tú a tú. Que se miden. Bueno, hazlo. Caza con alanos, te mides de tú a tú con un Muy jabalí. bien, muy bien, pero yo hago una pregunta. Y la caza con alanos. Si es un espectáculo que vosotros, el de las corridas de toros, que vosotros decís que es más o menos proporcional, ¿cómo se explica que de todas las corridas de toros, el número de toros que sobreviven es
prácticamente 1-0. ninguno. Porque solo se y los indulta toreros que al sobreviven toro son prácticamente porque todos. Hombre, el ahí toro hay que algo, sobrevive hay algo que no es cuadra. por ¿Y un por qué en otros inmenso países, valor. Porque no si se es permite? proporcional, Claro, habría un Podría haber, en otros países me eso gusta no el es melón que ha abierto Ana. Ah, ¿Podría haber una sabe. fiesta como en Portugal? No. Una fiesta sin muerte, sin sangre. porque No, el porque castigo son es lo salvajes. bonito. El No, castigo. porque la El liturgia sufrimiento, de la el sufrimiento. tauromaquia, la liturgia de la lidia, el debate entre la vida y la muerte, Sí, claro. termina de forma trágica, Claro. que es con la muerte de un toro. Y en alguna ocasión excepcional, yo he visto toros indultados una en la guerra. plaza, Oye, mira. cuando ha sido sobresaliente en toda la liturgia de esa tauromaquia, de esa lidia. También el toro es sustituido, ¿no? indultado. Con el pañuelo verde también puede ser un toro. Bueno, si sí, es tiene muy algún- manso, si tiene alguna lesión o algún defecto que impide la lidia, se sustituye por otro. Entonces, en este sentido, en la lidia es un debate entre la vida y la muerte y termina de Y la forma guerra, trágica. y la guerra también se acaba de y forma dale, trágica. que la guerra no es entre Claro. Le hombres pregunto al y sector leones. antitaurino, ¿estaríais de acuerdo de una corrida de toros sin matanza, sin muerte como en Portugal? Vamos Pues a ver, es que es quiero, una de quiero las terminar cosas. el argumento. Es evidente que en un enfrentamiento en el que siempre caen del mismo lado y del otro ninguno prácticamente, Y tú porque querrías por que cada... cayeran más del lado de los toreros. No, lo que estoy, No, yo no eso. digo que quiera nada, lo que quiero es que no, Que no haya. que no haya, que no mueran toreros ni mueran Bueno, toros. pues olvídate porque la tauromaquia seguirá existiendo. Sí. bueno. Ha habido Veremos. activistas que han celebrado y han jadeado la muerte de ciertos toreros. Esto ha sucedido Bueno, con el caso de parece- Víctor Exaltados. Barrio, Me por ejemplo. parece Exaltados una barbaridad, y- exactamente igual que Siempre lo lo hay. contrario de los que disfrutan con la muerte y la tortura de un animal. Ah, lo mismo, ¿no? Lo mismo desear la muerte a un ser humano El- que apreciar la expresión artística de la Celebrar, lidia de la celebrar, tauromaquia, celebrar ¿no? la muerte, O sea, no hay me nada estás que equiparando, celebrar. me estás equiparando a Es que esa no me basura dejas. humana que Celebrar. deseó la muerte a un niño con Basura. cáncer porque su sueño era ser Vaya. torero. ¿Me estás equiparando a esa basura humana? Yo de Porque todas eso formas- fue un delito condenado, te quiero Rubén, yo recordar. no me siento, No. en absoluto me siento ofendido porque me haya llamado salvaje. En el fondo reivindico un grado de virilidad y un grado de Pero es punto menos honor. viril alguien que no le gustan los toros. No, Claro. no, yo lo que digo es que a mí me gustarán siempre hasta que me muera y sentiré siempre la llamada de ir a un De la tentadero y si lo prohíben, yo lo haré clandestina y furtivamente, iré a los tentaderos. Y si yo tuviera medios, Eso va a prohibir. me mediría con una y me encerraría con un toro. El instinto empieza por correr el toro, por correr delante de él. Y luego ya el que se siente habilidoso por burlarle y sobreponerse. Yo no veo en la muerte, igual que en un lance de caza, no soy incapaz, debo ser un ignorante moral, pero no aprecio, no se me eriza la piel o no siento pena por el animal. Veo un lance, No, es evidente. Claro, es contra un evidente. jabalí, has puesto el Es ejemplo de un evidente. jabalí, yo no soy cazador, cazador en cuanto que no cazo y no tengo licencia de caza, pero me reconozco cazador porque yo siento que si estuvieran mis posibilidades sería cazador, si tuviera el tiempo y No, los no, no, medios para Digamos, serlo. no lo dudo. Vamos. Bueno, vamos a ir acabando porque Bien. nos queda poco. ¿Qué le pediríais al ministro de Cultura? Si pudierais ser vosotros Que ministro lea, por un que día lea, que o aprenda, reuniros con él, que lea. ¿qué le diríais para que, bueno, pues esta fiesta continuase y la viese cada día más gente o acabase y feneciese? Yo le pediría, efectivamente, porque además hay una amplia mayoría de españoles que no se sientan representadas con esta mal llamada fiesta nacional y que de alguna manera pues se prohibiera y que acabáramos equiparándonos al resto de nuestro entorno, que ya llevan unos cuantos siglos de adelanto y en base también por esas bulas papales, porque somos países cristianos, católicos, sobre todo el sur de Europa, que sí que atendieron a esas bulas y aquí pues se hizo oídos sordos, se intentó proteger y, como estábamos diciendo, en Portugal no se matan al animal, en Se le otros mata países después de la porque se le América sacrifica para Latina carne. tampoco, Se le pero sacrifica después de y la- el de esa hecho lidia de que sin no sangre. se vea esa Es que no tenéis brutalidad, idea de lo que estáis hablando. ese salvajismo, pues creo que ni es adecuado ni es algo a celebrar. Rubén, ¿qué le dirías al Un ministro? matiz en esos espectáculos que ellos dos defienden, el toro después de que se le lidia, como vosotros decís, sin muerte, se le sacrifica para carne, o sea que el toro no se vuelve al campo. Claro, Entonces no venir un poquito disfrutamos, enterados no de la disfrutamos. situación, ¿vale? ¿Qué le dirías al ministro Nada, si te reunieras con a él? ese enano político en esta hora de los Es más alto enanos. que yo, ¿eh? Bueno, pero políticamente es un enano, ¿no? Entonces no le diría nada, no tengo nada que decirle a semejante enano podríamos decir- analfabeto y Blanco Corredoira, lo creo. único que
a él no, lo único que le dirá la historia a todos estos antitaurinos, a toda esta tropa, será que habrá toros siempre. Fíjate, los toros se empezaron pagando a reales y hoy se pagan en euros. A los toros iban diligencia y hoy se va con un coche híbrido, con un patinete. Habrá toros siempre. Mi padre preguntaba en este libro, ¿habrá toros en el siglo XXI? No. Él ya averiguaba, él ya decía que sí, en el año 1980. Ya estamos en el siglo XXI. Comprendo que vuestros relojes funcionan de otra manera. Con cada vez menos plazas. En el siglo XXI habrá toros, en el siglo XXI habrá toros y no hay nada que decirle a quienes odian a España y a nuestras tradiciones. Le diría algo al ministro. A Urtasun le diría lo de Picasso. Picasso le dijo a Luis Miguel Dominguín, le dijo, de no haber sido pintor, Luis Miguel, me hubiera gustado ser picador. Pues a mí me pasa lo mismo. Yo no tengo por qué explicarle a ese ignorante lo que es la fiesta. Él no siente esa llamada, no tiene curiosidad, entonces eso es algo absurdo que yo trate de explicarle nada. Pero hay un gran libro de Andrés Amorós que es Toros y Cultura, un grandísimo libro de Andrés Amorós, editado por Espasa en el año, me parece que en el 98. Es todo un catálogo, desde la época del Conde de Villamediana, de los mejores poetas de España, pasando por Gerardo Diego hasta Alberti, en fin. Camilo José Cela, en una entrevista, cuando recibió el premio Nobel, le dice al periodista, dice, me hubiera encantado ser torero, me conformaré con premio Nobel. Esto es lo que dijo Camilo José Cela, el gallego. Eduardo, ¿qué le dirías al ministro si lo tuvieras delante? Pues hombre, yo le diría que no ceda, ¿vale? Porque me imagino que tendrá muchas presiones, y esto no significa que yo concuerde con el ministro ni con su partido en otras cuestiones. He tratado de insistir a lo largo de todo el debate que esto no es una cuestión política ni ideológica. Yo odio tanto a España como le odiaba a la generación del 98 a España, y con la misma ignorancia, porque eran todos una panda de ignorantes y de rocos, los de la generación del 98. Es conocida por eso, ¿verdad? Bueno, pues la mayoría de ellos eran antitaurinos. Entonces, yo he tratado de argumentar durante todo el debate que esto no es una cuestión de polarización artificial ideológica. Pero, en fin, es una cuestión que ya digo, que se puede reivindicar la españolidad de un lado o del otro, no exclusivamente de un lado. Exacto. Y sobre todo eso, que esta manera de definir lo que están en contra, que es el anti-España, somos anti-españoles, no somos, y sacar... independentistas y izquierda. Sí, y somos anti-españoles todos, ¿verdad? Hemos nacido, no sé, en Polonia, por lo menos. Los toros solo están prohibidos, claro. Los políticos que se manifiestan por prohibirlo son independentistas, nacionalistas. Y repito, ese animalismo posmodernista compartido por la escoria de la humanidad, nazis y comunistas, están en contra de los... Pero en Canarias, ¿quién prohibió los toros? ¿Y los fascistas qué piensan? ¿Quién prohibió los toros en Canarias? ¿Los nazis o los comunistas? Los nazis están en contra. No sé, yo me pregunto por los fascistas. Los nazis están en contra. Pregunto por los fascistas posmodernos. Es que Mussolini está enterrado hace muchos años. No, pero hay fascistas. No dejó unas notas sobre la tauromaquia. En cambio, un día debatimos, no si los nazis les gustan los toros, los dejan de jugar, sino si existen fascistas todavía. Modernista está defendido por nacionalsocialistas y por comunistas. Según Indro Montanelli, el fascismo fue Mussolini y el fascismo acaba con Mussolini. Claro. Otra cosa es que fascismo sea la palabra para descalificar a todos los que el oponente... A Serrat lo llamaron fascista. No me digas, que es para recriminar al oponente. A Serrat le llevó a los toros Joaquín Sabina y en su puerta quemaron un montón de discos de los dos. A Serrat le llamaron fascista. Sí. Fueron los dos. Modernos. Acompañó Joaquín Sabina, Serrat a Joaquín Sabina y quemaron un montón de discos de ellos. Pues muchísimas gracias, de verdad, por este debate acalorado. No sé si hemos llegado a algún acuerdo, a algún entendimiento. Iréis a San Isidro, supongo. Hombre, por supuesto, no lo dudes. Y de este debate, mi compañero de Lidia y yo salimos por la puerta grande. Sí. Y nuestros oponentes a la enfermería, yo creo que queda claro. No, claro, no. Sobre todo, pues para alimentar esas ganas de virilidad y esas ansias. Pues yo diría como Juan Belmonte. Y de virilidad, es algo exclusivo de hombres. Cuando Juan Belmonte... lo ha dicho él. Se lo ha dicho él, lo ha definido él. Cuando Juan Su llamada a la virilidad. se refería a Joselito, decía, me ganó la partida.
Dice, hombre, pero no hará usted por morir en la plaza. Dice, será lo que se pueda. Será lo que se La pueda. mística, ¿no? Como Aquí el rey. hacemos lo que podemos. Eduardo, Ana, Gracias. Rubén, Lago Redoira, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Darles las gracias a Marta García, darles las gracias también a Izan Gómez, a Carlos Pecker por haber estado ahí en el control técnico. Y ya les digo, la semana que viene más Escorpión, ¿eh? Otro debate, otro tema. Así que nada, déjennos en los comentarios qué le ha parecido. Si le gusta a usted, si no les gusta, todos cabéis aquí en el Escorpión. Hasta la semana que viene.